La historia de la humanidad está marcada por la búsqueda de soluciones a crisis devastadoras. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta a nuestros mayores desafíos estuviera grabada en un antiguo texto, olvidado y redescubierto en los momentos más oscuros de la historia? Imaginen un mundo al borde del abismo, donde la esperanza parece desvanecerse, y de repente, una promesa milenaria emerge, ofreciendo un camino inaudito hacia la restauración. El aire de Jerusalén, en el corazón del siglo X a.C., se cargaba con el aroma del incienso y el murmullo de miles de voces. El templo, una maravilla arquitectónica erigida por el rey Salomón, acababa de ser dedicado. La magnificencia del oro bruñido y los detalles intrincados reflejaban la luz del sol poniente, creando un espectáculo inolvidable. Era un momento de triunfo, de unidad nacional y de una profunda conexión espiritual. La gloria de Dios había llenado el lugar, una señal inequívoca de su aprobación. En medio de esta euforia, la voz divina de Dios resonó en el silencio, pronunciando un pacto trascendental. Era una promesa condicional, un juramento que ligaba el destino de una nación a la humildad y la búsqueda sincera de su Creador. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta fue la base de la revelación de segundo libro de Crónicas 7:14, un versículo que, aunque nacido en la opulencia de una dedicación, se convertiría en el faro de esperanza en tiempos de desesperación. Pero la memoria humana es frágil. A medida que las generaciones pasaron, el brillo del templo y la solemnidad de aquella promesa comenzaron a empañarse. Los reyes que sucedieron a Salomón, aunque algunos intentaron seguir los pasos de su padre, a menudo se desviaron. La idolatría, las alianzas políticas dudosas y la injusticia social se infiltraron en el tejido de la nación. Pequeñas grietas, apenas percibidas al principio, comenzaron a aparecer en el muro de su fe. Los altares paganos proliferaron en las colinas, los niños eran sacrificados a dioses ajenos, y la voz de los profetas, que recordaban incansablemente la promesa de Dios, era cada vez más ignorada. La prosperidad inicial de Israel y Judá se convirtió en una trampa, una falsa seguridad que los alejó del pacto original. La semilla del desvío había sido plantada, silenciosamente, en el corazón de una nación que había prometido ser fiel. Las advertencias del pacto no tardaron en manifestarse. Las primeras sequías azotaron la tierra, los campos se agrietaron bajo un sol implacable y el ganado comenzó a morir. Lo que al principio parecían desastres naturales aislados, se unieron para formar un patrón innegable de juicio. Los imperios vecinos, antes mantenidos a raya por la protección divina, comenzaron a representar una amenaza real. Los conflictos fronterizos se hicieron más frecuentes, y la paz, una vez un derecho, se convirtió en un lujo inalcanzable. El reino se dividió en dos, Israel y Judá, una herida autoinfligida que debilitó aún más su postura. Los historiadores registran cómo la fe del pueblo se erosionó junto con sus recursos, creando un ciclo vicioso de desesperación y alejamiento. La nación estaba experimentando las consecuencias directas de ignorar el llamado a la humildad y el arrepentimiento, el principio mismo de segundo libro de Crónicas 7:14. Mientras tanto, en el horizonte oriental, una sombra creciente se cernía. El imperio asirio, una máquina de guerra implacable, conocidos por su crueldad y su eficiencia militar, comenzaba su expansión brutal. Ciudades enteras eran reducidas a escombros y sus habitantes deportados y dispersados. La arrogancia de Asiria no conocía límites y su objetivo era la dominación total. Esta potencia mundial, que parecía invencible, estaba a punto de colisionar con una nación debilitada por sus propios desvíos espirituales. ¿Podría el eco de la promesa de Salomón, tan lejana y olvidada, ofrecer alguna esperanza frente a tal poderío? A pesar de la oscuridad creciente, Dios no abandonó a su pueblo.
A través de profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas, continuó enviando advertencias y llamados al arrepentimiento. Sus mensajes eran claros: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Pero la nación, acegada por su propia soberbia y la seducción de los dioses extraños, rara vez escuchó. Estos hombres valientes, a menudo despreciados y perseguidos, eran la última línea de defensa espiritual, los recordatorios vivientes de la promesa divina. Sus palabras, registradas en pergaminos y susurradas en secreto, eran un eco del pacto original, una oportunidad final para evitar la catástrofe inminente. La nación estaba en una encrucijada, y su decisión marcaría el curso de su historia. En el año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, la profecía se cumplió de la manera más brutal. El reino del norte, Israel, cayó ante la embestida asiria. Samaria, su capital, fue sitiada durante 3 años antes de sucumbir. Sus habitantes fueron deportados en masa, dispersados por todo el imperio asirio, perdiendo su identidad y su tierra. Fue una catástrofe sin precedentes, un final amargo para una nación que había ignorado las advertencias divinas y el corazón de segundo libro de Crónicas 7:14. Las lamentaciones se extendieron por Judá, el reino del sur, que observaba con horror la destrucción de sus hermanos. Esta caída sirvió como un sombrío presagio de lo que le esperaba si no rectificaba su propio camino. El mundo antiguo no había visto una aniquilación cultural tan completa en mucho tiempo. Con Israel desaparecido del mapa, Judá se encontró sola, asediada por imperios hostiles y la sombra de Asiria. Los reyes de Judá, como Acaz, a menudo seguían caminos de alianzas con potencias extranjeras en lugar de confiar en la promesa de Dios. El templo de Salomón, una vez el centro de su fe, fue profanado y olvidado. La desesperación y la apostasía se generalizaron. Las festividades religiosas se convirtieron en meros rituales sin significado, y el clamor de los necesitados fue ignorado. La nación parecía estar en una espiral descendente, repitiendo los mismos errores que llevaron a la destrucción de Israel. El versículo de segundo libro de Crónicas 7:14 era una verdad distante, casi un susurro en medio del estruendo de la crisis. El telón se cierra sobre un reino de Judá asediado y espiritualmente moribundo. ¿Podría una nación, tan inmersa en el desvío, realmente encontrar el camino de regreso? ¿Podría la promesa de un Dios que oiría desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra, ser más que una leyenda en un pergamino polvoriento? La respuesta a esta pregunta y el destino de Judá pende de un hilo.